Elena, una señora de 72 años, escribe cartas semanales a su hijo que, hace muchos años, nunca la visitó. Convencida de que simplemente está ocupado con su vida en la ciudad, ella continúa enviándole sus palabras llenas de añoranza y amor. Lo que Elena no imagina es que su hijo falleció hace mucho tiempo y todas sus cartas están siendo enviadas a un destino vacío. Sin embargo, un visitante inesperado está a punto de tocar a su puerta, trayendo consigo una verdad que cambiará su vida para siempre. Dona Elena, con sus 72 años, se despierta todas las mañanas, con el sonido del viejo reloj de madera colgado en la pared de la sala. La casa donde vive es sencilla, rodeada por un vasto campo verde, donde el viento mece suavemente los árboles y las flores silvestres que brotan alrededor. Ella ha vivido sola allí durante años. Cada rincón de la casa guarda recuerdos, pero lo que más calienta su corazón son las memorias de su hijo, Marcos, a quien no ve desde hace tanto tiempo. Elena se aferra a la rutina. Después del desayuno, siempre a la misma hora, se sienta en la mesa de la cocina, donde la luz del sol entra por la ventana, iluminando las hojas de papel que cuidadosamente organiza. Con manos temblorosas, toma su pluma favorita y comienza a escribir otra carta para Marcos. Con cada palabra, se llena de esperanza, contando los detalles de su día, describiendo el clima, los vecinos que de vez en cuando pasan para saludar y, por supuesto, expresando su deseo de verlo nuevamente. Sin entender por qué Marcos nunca responde, Elena siempre encuentra una razón para justificar el silencio. Debe de estar ocupado, piensa. La vida en la ciudad debe ser muy agitada. Con ese pensamiento termina otra carta. Cierra el sobre y camina hasta el buzón, donde deposita sus palabras con la misma fe de siempre, que algún día él responderá. Sin embargo, la respuesta nunca llega. Pero doña Elena, con su corazón de madre, sigue esperando, semana tras semana, mientras el silencio de Marcos se llena de recuerdos de los tiempos en que él era solo un niño corriendo por el campo alrededor de la casa. Ella vive entre esas memorias y la esperanza que nunca muere. Los días de doña Elena seguían pasando, como una danza lenta y repetitiva de las horas. Cada semana, se sentaba en la mesa de la cocina con la misma pluma en la mano, el mismo papel sobre la mesa y el mismo ardiente deseo en su pecho: oír de Marcos. Sus cartas eran escritas con el cariño y la ternura de una madre que nunca ha desistido de su hijo, incluso sin saber el motivo del silencio que la rodeaba. Cada carta que Elena escribía era como una conversación íntima, como si Marcos estuviera allí, sentado en la silla junto a ella, escuchando sus palabras llenas de amor y preocupación. Siempre comenzaba contando sobre su salud, el reumatismo que empeoraba con el frío, las noches solitarias en las que el sueño no llegaba y los medicamentos que ahora formaban parte de su rutina. Pero el tono de las cartas pronto cambiaba, y Elena comenzaba a hacer preguntas como toda madre ansiosa por saber noticias. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿La vida en la ciudad es tan ocupada que no tienes un momento para escribirme? ¿Cuándo vienes a visitarme? A pesar de las palabras cargadas de añoranza, doña Elena nunca se dejaba abatir. Para ella, el silencio de Marcos solo significaba que estaba demasiado ocupado, tal vez con el trabajo o con su propia familia que, en su corazón, creía que él ya había formado. Siempre era así. Encontraba una razón para justificar la ausencia de respuesta, una forma de calmar la angustia de no recibir noticias. Sin embargo, los meses seguían acumulándose. Otoño, invierno, primavera, y las cartas seguían siendo enviadas, sin nunca recibir respuesta. El cartero pasaba por la casa todos los días, pero siempre dejaba solo cuentas o propagandas. Ninguna carta de Marcos. Aún así, doña Elena se negaba a perder la esperanza. Cada nuevo día era una nueva oportunidad de abrir el buzón y encontrar finalmente la tan esperada respuesta de su hijo. Pero lo que más dolía
de manera silenciosa y constante, era la espera. La soledad se volvía más pesada, y los recuerdos de Marcos niño, corriendo por los campos y riendo con ella, se convertían en su única compañía verdadera. Aunque no recibía respuestas, seguía escribiendo, creyendo que, en algún lugar lejano, su hijo también pensaba en ella. Entre carta y carta, mientras doña Elena se sentaba a la mesa de la cocina, con sus manos firmemente sujetando la pluma, a veces se dejaba llevar por los recuerdos de una época que parecía tan distante, pero a la vez tan viva en su corazón. Marcos, aún niño, corría por el jardín de la casa, con el cabello castaño al viento y una risa pura que resonaba en el campo. Ella se veía más joven, con una energía que hacía mucho había dejado su cuerpo. En aquellos días, pasaba horas jugando con él bajo el cielo azul, enseñándole a cuidar el pequeño jardín que mantenían juntos. Recordaba vivamente la primera vez que Marcos ayudó a plantar un tomate. Apenas podía sostener la pequeña pala, pero insistía en hacerlo todo solo, arrancando sonrisas orgullosas de doña Elena. «Serás un gran hombre, hijo mío», le decía, mientras él, concentrado, respondía con una mirada seria y decidida. Esos momentos de ternura entre madre e hijo eran los más preciosos. Había tardes en las que, al final del día, se sentaban juntos en el porche, observando la puesta de sol. Marcos, cansado de tanto correr, apoyaba su cabeza en el regazo de ella y ella acariciaba su cabello suavemente, mientras él le preguntaba sobre el futuro, sobre la ciudad, sobre los sueños que estaban por venir. Recordaba cómo sus ojos brillaban al hablar de sus deseos de viajar, de conocer el mundo más allá de los campos que rodeaban la casa. En esos destellos del pasado, Elena también recordaba las pequeñas cosas. Cómo a Marcos le encantaba trepar al viejo árbol del jardín, donde una casita improvisada colgaba de las ramas gruesas, y las veces que llegaba de la escuela corriendo para mostrarle sus calificaciones, siempre orgulloso de los elogios que recibía de sus maestros. Era un niño cariñoso, siempre atento a las palabras de su madre, siempre dándole besos de buenas noches antes de dormir. Esos recuerdos llenaban el vacío que el presente dejaba. Cada detalle de esos momentos, cada risa, cada palabra, contrastaba fuertemente con la realidad en la que vivía ahora. Una casa silenciosa, sin Marcos corriendo por ahí. Cuando doña Elena volvía a la realidad, sentía el peso de la ausencia de una forma aún más aguda. El contraste entre el pasado lleno de vida y el presente solitario era doloroso, pero al mismo tiempo, esos recuerdos eran todo lo que tenía. Una mañana, cuando el cielo estaba gris y el viento soplaba más frío de lo habitual, doña Elena se levantó más lentamente de lo normal. El peso de la soledad parecía más denso aquel día, y la esperanza que la mantenía firme comenzaba a desgastarse, aunque no lo admitiera. Sus pasos eran más pesados mientras preparaba el café y se sentaba en la mesa, donde una vez más escribiría a Marcos. Pero esa mañana era diferente. La pluma parecía más pesada en sus manos temblorosas, y las palabras que antes fluían con facilidad, ahora se le escapaban. Mientras tanto, Mariana, la vecina que vivía a unos kilómetros adelante, notaba la ausencia del brillo habitual en los ojos de Elena. Mariana era una mujer de mediana edad, llena de energía y siempre dispuesta a ayudar. Aunque no tenía mucha intimidad con doña Elena, sabía que la señora pasaba la mayor parte del tiempo sola, y en los últimos días parecía aún más melancólica. Mariana tomó una decisión y en una tarde soleada golpeó la puerta de Elena, llevando un pastel recién horneado como excusa para la visita. Al abrir la puerta, doña Elena esbozó una sonrisa gentil, pero frágil, aceptando la visita de buena gana. Las dos se sentaron en la sala, intercambiando conversaciones ligeras sobre el clima y las novedades del vecindario. Pero Mariana pronto notó el tono abatido en cada palabra de la anciana. Mientras conversaban, Mariana observaba los sobres apilados en la mesa. «¿Aún escribes a Marcos?», le preguntó,
intentando sonar casual, pero con una curiosidad que no pudo ocultar. Elena asintió con la cabeza y dijo, con la misma voz calmada de siempre, que sí, escribía todas las semanas, esperando que algún día él viniera a verla. Mariana, notando la persistencia de doña Elena en enviar las cartas, intentó ofrecer ayuda. «Sabes, yo paso por el correo con frecuencia. Puedo llevar estas cartas por ti si quieres», sugirió con una sonrisa gentil. Quizás, pensaba ella, así podría aliviar un poco el peso que parecía estar sobre los hombros de la anciana. Pero Elena, siempre educada, rechazó la oferta con delicadeza. «Te lo agradezco, Mariana, pero me gusta ir sola al correo. Es parte de mi rutina, me mantiene ocupada», dijo, con una voz suave que ocultaba su verdadera tristeza. Había algo en las cartas que mantenía a Elena en pie. El acto de caminar hasta el correo, de sellar cada sobre, era la única conexión que sentía tener con Marcos. Renunciar a eso sería como admitir que algo estaba mal, y Elena no estaba lista para enfrentar esa posibilidad. Mariana, sin embargo, no pudo evitar sentir un escalofrío de preocupación. Había algo en el silencio de doña Elena, algo que parecía más que solo la añoranza de un hijo distante. Pero sabía que no era el momento de presionar, así que prefirió despedirse después de un breve té. «Si necesitas cualquier cosa, estaré por aquí», dijo Mariana al salir por la puerta, dejando a Elena nuevamente sola con sus cartas y sus recuerdos. A medida que la vecina se alejaba, la duda flotaba en el aire, silenciosa. Algo parecía estar mal, pero nadie se atrevía a preguntar, y doña Elena, en su terca esperanza, continuaba aferrándose al único hilo que aún la unía a su hijo. Sus cartas, llenas de amor y palabras que, aunque nunca eran respondidas, le daban fuerzas para seguir adelante, semana tras semana. El tiempo seguía pasando, y las visitas de doña Elena al correo se habían convertido en un ritual casi sagrado. Cada semana, sin fallar, caminaba lentamente hasta la pequeña agencia del pueblo, llevando sus cartas dirigidas a Marcos con el mismo cuidado que una madre cuida de su hijo. El gerente del correo, don Antonio, la conocía desde hacía décadas. La había visto entrar por esa puerta desde que Marcos era un niño, cuando aún enviaba tarjetas de cumpleaños y cartas llenas de noticias alegres sobre las vacaciones familiares. Sin embargo, en los últimos años, algo había cambiado. Don Antonio, un hombre de mirada atenta y corazón generoso, no podía dejar de notar el creciente volumen de cartas que doña Elena enviaba. Cada vez más, el nombre de Marcos estaba escrito en los sobres, pero lo que realmente llamaba su atención no era solo la frecuencia, era el hecho de que ninguna de esas cartas parecía recibir una respuesta. Ninguna regresaba a doña Elena, pero tampoco parecía llegar a su destinatario. Un día, mientras organizaba la correspondencia, don Antonio se detuvo y miró el montón de cartas que había recolectado. Se preguntó, ¿llegarán estas cartas a algún lado? La dirección que ella siempre proporcionaba estaba correcta, o al menos era la misma de siempre, pero había algo que no encajaba. Lo que don Antonio no sabía, pero comenzaba a sospechar, era que tal vez ya no había nadie esperando esas cartas. Movido por la preocupación y el instinto de proteger a la anciana que conocía desde hacía tanto tiempo, tomó una decisión difícil. En lugar de enviar todas las cartas de inmediato, comenzó a guardar algunas en el fondo de una gaveta. No estaba seguro de si eso era lo correcto, pero algo en el silencio que rodeaba el nombre de Marcos lo hacía sentir incómodo. ¿Y si doña Elena estaba escribiendo a alguien que ya no podía responder? ¿Y si, en realidad, su destinatario ya no existía? Con cada nueva visita de doña Elena, don Antonio la atendía con la misma calidez de siempre, pero por dentro sentía un creciente peso en el corazón. Sabía que, si sus sospechas eran correctas, esas cartas nunca llegarían a Marcos. Y si eso fuera cierto, ¿qué significaría para Elena que seguía escribiendo con tanto amor y esperanza? Con el paso de las semanas, el montón de cartas no enviadas
crecía discretamente en un rincón de la oficina de correos, mientras don Antonio observaba, con el corazón encogido, cómo doña Elena caminaba de vuelta a su casa, sin saber que el frágil vínculo entre ella y su hijo se desmoronaba poco a poco. No tenía valor para preguntarle nada directamente, y esa decisión lo atormentaba en silencio, mientras el paquete de cartas nunca entregadas se convertía en un símbolo de una verdad dolorosa que aún no sabía cómo revelar. Las cartas, cuidadosamente guardadas y selladas, permanecían allí, como testigos silenciosos de una realidad que pocos estaban dispuestos a enfrentar. En una tarde de cielo despejado y brisa suave, Mariana decidió pasar nuevamente por la casa de doña Elena. La preocupación por el estado de ánimo de la anciana no se iba de su cabeza desde su última visita. Había notado la melancolía en los ojos de Elena, pero no quería presionarla. Aún así, el constante silencio sobre Marcos parecía pesar en el aire, y Mariana no podía ignorar la inquietud que aquello le causaba. Al llegar, fue recibida por doña Elena con la misma gentileza de siempre. Se sentaron en el pequeño porche, donde las sillas de madera se balanceaban suavemente al ritmo del viento. La conversación comenzó ligera, como de costumbre, con Mariana preguntando por el jardín, el tiempo y el pastel que Elena había preparado el día anterior. Pero algo en el interior de Mariana la empujaba a hablar sobre lo que realmente la preocupaba: Marcos. Después de algunos minutos, mientras doña Elena servía té caliente, Mariana, de forma delicada, mencionó el nombre de Marcos. «¿Y Marcos, Elena? ¿Tienes noticias de él?» La pregunta quedó flotando en el aire, como si el silencio la envolviera por unos segundos. Doña Elena sonrió, pero era una sonrisa cargada de una tristeza que intentaba, sin éxito, esconder. «Ah, Marcos, nunca responde mis cartas», dijo Elena, con una mezcla de resignación y esperanza. «Pero sé que está bien. Está demasiado ocupado en la ciudad, con el trabajo y, quién sabe, tal vez con su propia familia». Las palabras salieron de la boca de Elena con convicción, como si tratara de convencerse no solo a sí misma, sino también a Mariana. Mariana, sin embargo, no se dejó llevar tan fácilmente. Algo no parecía estar bien. «Elena, ¿has pensado en que podría haber pasado algo? Ha pasado tanto tiempo. No es normal que alguien esté tanto tiempo sin responder, especialmente a su propia madre». La preocupación en su voz era genuina, pero al escuchar esas palabras, doña Elena se tensó de inmediato. Sus ojos, que antes estaban llenos de añoranza, ahora mostraban una firme resistencia. «No, Mariana», respondió Elena, casi interrumpiéndola. «No le ha pasado nada a mi hijo, solo está ocupado. La vida en la ciudad es muy diferente a la de aquí. Sé que piensa en mí, siempre piensa en mí. Simplemente tiene muchas cosas que hacer. Un día aparecerá por esa puerta y todo estará bien». Su voz sonaba decidida, pero detrás de esa fachada de certeza había algo más profundo. El miedo de que, tal vez, solo tal vez, Mariana tuviera razón. Mariana guardó silencio por unos momentos. Sabía que presionar no llevaría a ninguna parte. Doña Elena estaba firmemente aferrada a su esperanza, a la idea de que su hijo estaba bien y que, en algún momento, regresaría. Cuestionar eso sería como arrebatarle lo poco que aún le daba fuerzas para seguir escribiendo esas cartas semanales. Así que, con un ligero suspiro, Mariana decidió cambiar de tema, dejando que la conversación fluyera hacia cosas más ligeras. Sin embargo, la preocupación de Mariana persistía. Algo en ese prolongado silencio de Marcos no tenía sentido, pero por el momento respetaría los sentimientos de doña Elena, aunque su intuición gritara que había más detrás de ese misterio. Y así pasó otra tarde, con Elena aferrada a la creencia de que su hijo simplemente estaba lejos, demasiado ocupado para escribir, una creencia a la que se negaba a renunciar, pues era todo lo que la mantenía en pie. Los días de verano pasaban lentamente, y el suave calor de las tardes
iluminaba la casa de doña Elena. Con la cercanía del cumpleaños de Marcos, un sentimiento de ansiedad y esperanza inundaba su corazón. A pesar de los años, jamás había dejado de celebrar ese día especial, el día en que nació su hijo. Para ella, el cumpleaños de Marcos era un momento sagrado, una oportunidad de revivir los recuerdos felices que los unían y de renovar su esperanza de que él volvería. Como siempre, Elena comenzó a preparar una carta especial para esa fecha. Sentada en su mesa, miró por la ventana, donde los rayos de sol penetraban delicadamente, iluminando los campos alrededor de la casa. Tomó su pluma, y sus manos temblorosas comenzaron a llenar el papel con palabras cargadas de amor, nostalgia y deseo de reencuentro. Cada línea estaba escrita con esmero, como si cada palabra tuviera el poder de traer a Marcos de vuelta a sus brazos. En esa carta, Elena se permitió sumergirse en los recuerdos de los cumpleaños pasados. Escribió sobre la fiesta de los 5 años de Marcos, cuando pidió un pastel con su héroe favorito, y corrió por el jardín con sus amigos, riendo a carcajadas, lleno de energía. Contó también sobre el día en que cumplió 12 años y la sorpresa que le preparó, una bicicleta nueva que Marcos tanto quería. Todavía podía ver la sonrisa de alegría en su rostro cuando la abrazó fuerte, agradeciéndole por el regalo. Con cada recuerdo que surgía, el corazón de Elena se llenaba de añoranza. Seguía escribiendo, expresando en la carta cuánto extrañaba esos momentos y cuánto deseaba que, en ese cumpleaños, él finalmente apareciera por la puerta, como una sorpresa largamente esperada. Además de la carta, doña Elena mantuvo otra tradición: el pastel. Era un ritual que nunca rompía, aunque supiera que tal vez el pastel no sería compartido. Pasó la mañana en la cocina preparando el pastel favorito de Marcos, con cobertura de chocolate y relleno de crema. El dulce aroma se esparcía por la casa, mezclándose con los recuerdos de tantos otros cumpleaños. Mientras mezclaba los ingredientes y esperaba que el pastel se cociera, Elena no podía evitar imaginarse abriendo la puerta y encontrando a Marcos allí, con una sonrisa en el rostro, listo para finalmente celebrar con ella. El tiempo pasó y el pastel quedó listo, reposando en la mesa de la cocina como un símbolo de su obstinada esperanza. Elena miró el reloj, como hacía todos los años, esperando el momento en que él pudiera llegar. Las horas pasaron, y la casa, una vez más, permaneció en silencio. Al caer la noche, doña Elena encendió una pequeña vela en el pastel, y como en los años anteriores, hizo una oración en silencio, pidiendo a Dios que trajera a Marcos de vuelta. Afuera, el viento soplaba suavemente, y por un breve instante, Elena creyó escuchar el sonido de los pasos de su hijo acercándose. Pero, una vez más, fue solo el sonido del viento y el silencio de la casa vacía. En ese cumpleaños, como en los anteriores, doña Elena celebró sola. Y aún así, su corazón mantenía viva la llama de la esperanza. Guardó el pastel en la nevera pensando que, tal vez al día siguiente, Marcos aparecería y finalmente podrían celebrar juntos. Pero la carta, la más especial de todas, ya estaba lista, esperando ser enviada, llena de recuerdos y promesas de reencuentro, que en el fondo, ella nunca dejaba de creer que sucedería. La inquietud de Mariana seguía creciendo. Cada vez que visitaba a doña Elena, el silencio sobre Marcos parecía más pesado, casi insoportable. Algo no estaba bien, y no podía ignorar la sensación de que había una verdad sombría detrás de la ausencia de noticias. Aunque no quería creer lo peor, su intuición la llevaba a investigar. Una noche, sentada en su sala, Mariana decidió actuar. Tomó su celular y comenzó a buscar en las redes sociales y en sitios de noticias, con la esperanza de encontrar alguna información sobre Marcos. Al principio, no encontró nada alarmante, solo referencias antiguas a un Marcos que parecía coincidir con el hijo de Elena. Sin embargo, cuanto más investigaba, más crecía la sensación de que algo estaba mal. Fue entonces cuando, tras una búsqueda más profunda, Mariana se topó con una noticia que hizo que su corazón se detuviera. Allí,
En un artículo de unos años atrás, estaba la foto de Marcos y el titular que la hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. Hombre muere en trágico accidente automovilístico en la carretera X. El accidente, ocurrido hacía más de 3 años, había cobrado la vida de Marcos, el hijo de doña Elena, sin que ella lo supiera. Mariana se quedó helada. La pantalla del celular parecía brillar más mientras la noticia se hundía en su mente. No quería creer lo que estaba leyendo, pero la evidencia era clara. Marcos estaba muerto, y el silencio que rodeaba su ausencia desde hacía tanto tiempo finalmente tenía sentido. Nunca respondió a las cartas de su madre porque, trágicamente, ya no estaba entre los vivos. Con el corazón apretado, Mariana dejó el celular a un lado e intentó procesar la revelación. ¿Cómo podría decirle eso a doña Elena? La anciana, tan frágil y llena de esperanza, seguía escribiendo semanalmente a su hijo, creyendo que él estaba demasiado ocupado para responder. El impacto de una noticia así podría destruir lo poco que le quedaba de fuerzas, y Mariana sabía que debía ser extremadamente cuidadosa. Sin embargo, la duda era inevitable. ¿Cómo contar la verdad sin destrozar completamente el mundo de doña Elena? El peso de esa decisión recaía sobre Mariana con fuerza, y se vio en una posición delicada y difícil. ¿Decírselo o no? Y si se lo decía, ¿cómo hacerlo de una manera que no rompiera el corazón de aquella madre que, durante años, se aferraba a la esperanza de reencontrarse con su hijo? Mariana sabía que no podía guardar ese secreto para siempre, pero por el momento decidió esperar. Tal vez habría una forma más suave de revelar la verdad. Tal vez podría encontrar la manera de consolar a Elena antes de exponerle la dura realidad. Pero de una cosa estaba segura. El tiempo de la ignorancia había terminado. Ahora conocía la verdad y debía lidiar con las consecuencias. Algunos días habían pasado desde que Mariana descubrió la devastadora verdad sobre Marcos. El peso del secreto la acompañaba a cada paso, y apenas podía pensar en otra cosa. Sabía que debía contárselo a doña Elena, pero ¿cómo prepararse para destruir la frágil esperanza de una madre que esperaba ansiosamente el regreso de su hijo? Mariana no encontraba las palabras adecuadas, pero sabía que el silencio también sería una crueldad. En una tarde de cielo nublado, Mariana decidió que no podía retrasar más el enfrentamiento. Fue hasta la casa de doña Elena, intentando mantenerse tranquila mientras su corazón latía con fuerza. Cuando la señora abrió la puerta, con la misma sonrisa gentil de siempre, Mariana casi se arrepintió. Pero había algo en sus ojos cansados que la hizo seguir adelante. Se sentaron, como de costumbre, y después de algunas palabras intercambiadas sobre el clima y el vecindario, Mariana, con un nudo en la garganta, finalmente tocó el tema que la había atormentado. «Elena, necesito hablar contigo sobre Marcos», comenzó Mariana, con voz baja y llena de duda. Doña Elena frunció el ceño, dándose cuenta de que algo más serio venía. «Yo investigué sobre él porque me preocupaba. Hace tanto que no recibes una respuesta y encontré una noticia». Elena miró a Mariana con una mezcla de curiosidad e incomodidad leve. No sabía qué esperar, pero aún así escuchó en silencio. «Elena, lo siento mucho, pero parece que Marcos sufrió un accidente hace algunos años», dijo Mariana con cuidado, tratando de elegir sus palabras con todo el tacto que podía. Lo que siguió fue un silencio desgarrador. Doña Elena permaneció inmóvil por unos segundos, con los ojos fijos en Mariana, como si estuviera procesando las palabras. Luego, con una expresión de incredulidad, negó lentamente con la cabeza. «No, Mariana», dijo ella, con voz firme pero con un temblor subyacente. «Debes estar confundida. Marcos está bien, está ocupado. Sé que me escribirá, tú debes haber leído mal». Mariana intentó insistir con delicadeza, explicando que había verificado la noticia, que había fotos, fechas y todos los detalles. Pero la negación de doña Elena era inquebrantable. «No, Mariana, esto es un error.
Conozco a mi hijo, él no me dejaría así, está ocupado, solo eso. La voz de Elena, antes calmada, ahora estaba llena de emoción, y su expresión, antes tranquila, estaba tomada por la angustia. Mariana, al darse cuenta de que la conversación se volvía demasiado dolorosa, intentó retroceder, ofreciendo palabras de consuelo, pero ya era demasiado tarde. Doña Elena estaba visiblemente afectada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negaba a ceder al desespero. Se levantó con dificultad y con una determinación que provenía del fondo de su corazón de madre, dijo: «Seguiré escribiéndole a mi hijo. Ya verás. Un día regresará, me responderá. Solo está ocupado, Mariana. Solo eso. No puedo creer otra cosa». Doña Elena se alejó, dejando a Mariana sentada allí, impotente y angustiada. El impacto de la revelación parecía haber hecho que Elena se aferrara aún más a su esperanza, como si, al seguir escribiendo las cartas, pudiera de alguna manera cambiar el destino. Mariana, por su parte, salió de la casa con el corazón pesado, sin saber cómo proceder a partir de ahí. En los días siguientes, doña Elena escribió sus cartas con una dedicación aún mayor. Cada palabra era un grito silencioso de negación, una negativa a aceptar la dura realidad que Mariana había intentado mostrarle. Ahora, más que nunca, Elena estaba decidida a mantener viva la única cosa que le quedaba, la esperanza de que, algún día, Marcos abriría esa puerta y respondería a todas sus cartas. Y así, el ciclo de cartas continuó, semana tras semana, como si la propia rutina fuera el único escudo que Elena tenía contra la verdad que no estaba lista para enfrentar. Después de la conversación con Mariana, algo cambió en doña Elena, aunque se negara a admitirlo. Las palabras de su vecina, a pesar de haber sido rechazadas con vehemencia, plantaron una semilla de inquietud en su interior. Con cada carta que escribía, la duda rondaba su mente como una sombra silenciosa, pero Elena mantenía su rutina. Aún así, algo en su corazón empezaba a agitarse, y la negación que antes la mantenía de pie comenzaba a dar paso a un dolor que no quería enfrentar. Durante las noches, cuando la casa quedaba en completo silencio, Elena se sorprendía pensando en los momentos en que había intentado llamar a Marcos en los últimos años. Estaban esas veces en que el teléfono solo sonaba sin parar, o las ocasiones en que la llamada iba directamente al buzón de voz. Al principio, no le daba mucha importancia. Debe estar ocupado en el trabajo, pensaba. O tal vez estaba en una reunión, o fuera de la ciudad. Elena siempre encontraba una justificación, una excusa que la tranquilizaba. El tiempo pasaba, y las llamadas se volvían cada vez más raras, hasta que simplemente dejó de intentarlo, convencida de que escribir sería más fácil para él responder. Ahora, sin embargo, los recuerdos de esas llamadas no contestadas volvían con una fuerza inesperada. Recordaba las veces en que había dejado mensajes de voz, solo para nunca recibir una respuesta. Y, por más que intentara ignorarlo, la sensación de que algo estaba mal crecía, trayendo consigo un vacío creciente. Durante el día, seguía con sus actividades como de costumbre, pero por la noche, cuando se acostaba, la duda volvía a atormentarla. Elena aún se aferraba a la idea de que Marcos solo estaba distante, demasiado ocupado para responder a sus cartas. Necesitaba creer eso. Admitir otra posibilidad sería abrir una herida demasiado profunda para soportar. Pero al mismo tiempo, el dolor de su ausencia comenzaba a asfixiarla. Los recuerdos de su infancia, antes tan dulces, ahora se mezclaban con una sensación de pérdida que no podía nombrar. Las risas y los recuerdos felices se transformaban en ecos de algo que no quería aceptar. Marcos no estaba allí, y tal vez nunca más lo estaría. Se preguntaba en silencio si podría haber hecho algo diferente. ¿Había dicho algo que lo alejó? En algún momento, Marcos simplemente decidió que no quería volver a la casa de la infancia. Estos pensamientos la torturaban y los alejaba con fuerza,
volviendo siempre a la misma excusa. Está ocupado, me responderá. Sin embargo, con cada nueva carta que escribía, cada vez que ponía el sobre en el buzón, la duda ganaba un poco más de espacio. El duelo que se negaba a vivir comenzaba a manifestarse silenciosamente, a través de pequeños dolores que surgían en su pecho y en los suspiros que soltaba al mirar la silla vacía donde Marcos solía sentarse. Pero Elena no estaba lista para enfrentar ese dolor. Aceptar la posibilidad de que Marcos nunca regresaría sería destruir lo último que la mantenía viva, la esperanza. Así, continuaba con su negación cada vez más frágil. El dolor aumentaba, pero doña Elena, en su terquedad y amor incondicional, decidía seguir adelante, como si, al seguir escribiendo y esperando, pudiera de alguna manera mantener a Marcos presente en su vida. Para ella, todavía había la posibilidad de que un día el teléfono sonara y la voz de su hijo llenara el vacío que estaba siendo imposible de ignorar. En una fría mañana de invierno, el viento silbaba por las rendijas de la casa de doña Elena, y el cielo nublado parecía reflejar su estado de ánimo. Como de costumbre, ya había preparado una nueva carta para Marcos, esperando que, de alguna manera, sus palabras llegaran a su hijo. El silencio dentro de su casa se había convertido en un compañero constante. Pero ese día, el sonido inesperado de golpes en la puerta resonó en la sala, rompiendo la quietud. Elena se levantó lentamente, sin prisa, imaginando que tal vez era Mariana o algún vecino trayendo algo del mercado. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a un hombre que nunca había visto antes. Parecía tener unos 50 años, con ropa sencilla y una expresión grave en el rostro. Pero al mismo tiempo, había algo familiar en él, como si trajera consigo una parte del pasado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Elena, desconfiada, pero educada. El hombre sostenía una bolsa de tela, pesada y llena. La miró directamente a los ojos, vacilando por un momento, como si estuviera a punto de revelar algo muy difícil. ¿Usted es doña Elena, la madre de Marcos?, preguntó con voz baja y llena de respeto. El nombre de Marcos, viniendo de un extraño, inmediatamente la puso en alerta. «Sí, soy yo. ¿Cómo lo conoce?», respondió, con el corazón acelerado, mezcla de esperanza y aprensión. «Me llamo Juan. Yo era amigo de Marcos. Trabajábamos juntos en la ciudad», comenzó a explicar, respirando hondo antes de continuar. «Yo siento mucho aparecer así, de sorpresa, pero necesitaba hablar con usted. Hay algo que debe saber». Elena frunció el ceño, confundida, pero permitió que él entrara. El hombre sostenía la bolsa con firmeza, como si lo que estaba dentro fuera de gran importancia. Se sentaron en la sala, y Juan puso la bolsa sobre la mesa, abriéndola lentamente. Lo que sacó de dentro hizo que el corazón de Elena se detuviera por un segundo. Eran todas las cartas que ella había enviado a Marcos a lo largo de los años, apiladas e intactas, algunas ya amarillentas por el tiempo. Elena miró las cartas, boquiabierta, sin entender qué estaba pasando. «¿Por qué tienes estas cartas?», preguntó ella con la voz temblorosa. Juan suspiró profundamente, sus ojos llenos de compasión. «Doña Elena, Marcos, él ya no está aquí», dijo, con dificultad para pronunciar las palabras. «Murió hace algunos años en un accidente. Yo estuve allí, lo vi todo». La revelación fue como un golpe en el estómago. Elena quedó en shock, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Negó con la cabeza, instintivamente, como lo había hecho tantas veces antes. «No, no puede ser. Debes estar equivocado. Yo le escribí. Le escribo todas las semanas. Él solo está ocupado», insistió con la voz quebrada. Juan puso su mano en el hombro de ella, en un gesto de empatía. «Sé que es difícil, pero es la verdad. Traje estas cartas porque sabía que las necesitaba, y hay algo más». Metió la mano en el fondo de la bolsa y sacó un sobre, desgastado y arrugado, con la letra de Marcos en el reverso. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, tomó el sobre con manos temblorosas.
Él escribió esto antes del accidente. Es su última carta, dijo Juan, con voz suave pero pesada a la vez. La carta en las manos de Elena parecía pesar 1 tonelada. Miró el sobre, incapaz de abrirlo de inmediato. Su mente luchaba entre la negación y el dolor abrumador de la verdad que ahora tenía que enfrentar. Marcos estaba muerto, y todas esas cartas que ella había enviado nunca le llegaron. Por un momento que pareció una eternidad, Elena solo se quedó allí, mirando la última carta de su hijo, sin tener el valor de abrirla. El aire a su alrededor se sentía denso, y el mundo parecía desmoronarse lentamente, mientras la realidad, finalmente, comenzaba a imponerse. Juan observaba en silencio, respetando el tiempo que ella necesitaba para procesarlo todo. Él nunca quiso alejarse de usted, dijo Juan, en un tono casi inaudible. Marcos me habló sobre cuánto la amaba y cuánto deseaba volver a visitarla. Pero la vida, los compromisos, nunca encontró el momento adecuado. Y luego ocurrió el accidente. Elena apretó la carta con más fuerza, abrazándola contra su pecho, como si fuera la última conexión con el hijo que tanto amaba. El duelo que había negado durante tanto tiempo finalmente comenzó a emerger, silencioso, pero devastador. Y allí, en esa sala, con las cartas que ella había escrito y la última que él nunca envió, comprendió que, aunque nunca lo volvería a ver, su amor por él nunca se perdería. Las lágrimas que caían de sus ojos eran silenciosas, pero profundas. Y por primera vez en mucho tiempo, doña Elena sintió que podría empezar a aceptar la verdad, aunque eso significara enfrentar el dolor del duelo no vivido. Después de que Juan se fue, dejando a Elena sola con las cartas, la casa se sumió en un silencio profundo. La última carta de Marcos seguía en sus manos, intacta, como si ese sobre contuviera el peso de todo el tiempo perdido, todas las respuestas que ella había esperado durante tanto tiempo. Sentada en la mesa de la cocina, donde tantas veces había escrito a su hijo, Elena respiró hondo y con manos temblorosas comenzó a abrir el sobre que contenía las últimas palabras de Marcos. La hoja de papel, ligeramente amarillenta, fue desdoblada con cuidado. A medida que sus ojos cansados recorrían las primeras palabras, inmediatamente reconoció la letra familiar, la misma que había visto tantas veces cuando él aún era joven y vivía con ella. Pero esta vez había algo diferente en sus palabras, una sinceridad dolorosa, un arrepentimiento que desbordaba en cada frase. Querida mamá, sé que ha pasado mucho tiempo desde que hablamos, y no puedo seguir ignorando eso. Todos los días pienso en ti, pero la vida en la ciudad me consumió de una manera que nunca imaginé. Lo siento mucho, mamá. Debería haber vuelto antes, debería haberte prestado más atención, pero el trabajo, las responsabilidades, me alejé, y cuando me di cuenta, ya había pasado el tiempo. Elena sintió una punzada en el pecho al leer esas palabras. Todo el tiempo que había pasado preguntándose por qué Marcos no la visitaba, por qué no respondía a sus cartas, ahora tenía sentido. Él no la había olvidado, no la había abandonado. Simplemente se perdió en la vorágine de una vida que al final fue interrumpida de manera trágica e inesperada. Marcos continuaba en la carta. Siempre pensé que tendría más tiempo, que habría otra oportunidad para visitarte, pero la vida no espera, y fui posponiéndolo, creyendo que aún tendría tiempo de sobra. Ahora, estoy empezando a entender que el tiempo no retrocede. Mamá, lo siento mucho por no haber sido el hijo que merecías, por todas las veces que te dejé esperando, por cada carta que no respondí. Me gustaría poder abrazarte ahora y decirte que te amo, más de lo que las palabras pueden expresar. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de doña Elena. El dolor de no haber tenido la oportunidad de decirle todo lo que quería a su hijo se mezclaba con la comprensión de que Marcos nunca la había abandonado por elección propia. La vida, con todas sus complejidades y distracciones, había arrastrado a su hijo lejos, pero el amor que sentía por ella
estaba presente en cada palabra de esa carta. Él lo lamentaba, y eso la confortaba de una manera que no esperaba. No sé cuándo tendré la oportunidad de volver a casa, mamá, pero prometo que en cuanto lo logre, lo primero que haré será visitarte. Nunca dejé de pensar en ti, y siempre, incluso cuando estaba lejos, llevaba tus palabras conmigo. Te quiero mucho. Esas últimas palabras, te quiero mucho, resonaron en el corazón de Elena de una manera abrumadora. Las leyó y releyó, como si absorber cada letra pudiera traer de vuelta a Marcos, al menos en espíritu. Él no la había olvidado, no la había dejado de lado. Simplemente fue atrapado por las trampas de la vida, como tantos otros. Elena se levantó lentamente, aún sosteniendo la carta contra su pecho. Caminó hacia la ventana, mirando el campo que una vez vio a su hijo correr cuando era niño. El dolor del duelo, que había reprimido durante tanto tiempo, finalmente salió a la superficie. Pero esta vez, había una aceptación silenciosa, mezclada con la tristeza. Ahora sabía que Marcos la amaba hasta el final, aunque la vida se había interpuesto entre ellos. La carta de Marcos, con su arrepentimiento y amor, rompió el corazón de doña Elena, pero también le trajo paz. Finalmente entendió que él nunca la había abandonado a propósito. Y aunque el vacío de su ausencia permaneciera, las palabras de amor que dejó atrás serían suficientes para consolarla por el resto de sus días. En los días que siguieron a la lectura de la última carta de Marcos, doña Elena pasó por un torbellino de emociones. El dolor, que antes estaba oculto bajo una capa de negación, ahora era imposible de ignorar. Cada palabra de la carta de Marcos aún resonaba en su mente, y ella, devastada, releía la carta repetidamente, como si al hacerlo pudiera mantener viva la conexión con él. El arrepentimiento de él, su amor incondicional y la verdad de que nunca quiso abandonarla, ahora formaban parte de su duelo, un duelo que había evitado durante tanto tiempo. Sentada en la mesa de la cocina, donde tantas veces escribió sus propias cartas, Elena miraba el paquete de ellas, apiladas y organizadas en la mesa frente a ella. Esas cartas, que durante tanto tiempo fueron la única forma de expresar su amor y añoranza, ahora tenían un nuevo significado. Eran el testimonio de su amor de madre, de su fe y esperanza inquebrantables, incluso en medio del silencio. Con un suspiro profundo, Elena comenzó a abrir las cartas que había escrito para Marcos a lo largo de los años. Cada una de ellas era una cápsula del tiempo, llena de recuerdos y sentimientos que había puesto en papel, semana tras semana, con la esperanza de que algún día él las leería. Mientras leía las primeras cartas, sintió una ola de nostalgia. Había detalles simples de su día a día, como el pastel que había preparado en su cumpleaños o la descripción de las flores que habían florecido en el jardín. Pero a medida que avanzaba en las lecturas, el tono de las cartas cambiaba y sentía cada vez más la angustia que llevaba en cada palabra, la añoranza y la espera interminables. Elena pasó horas allí, leyendo una a una, como si cada carta fuera una despedida silenciosa que necesitaba enfrentar. Algunas cartas la hacían sonreír al recordar momentos felices que compartió con Marcos, mientras que otras hacían que las lágrimas corrieran, especialmente aquellas en las que, en su soledad, pedía que él viniera a visitarla. Y ahora, al releer cada una de esas cartas, ya no sentía la ansiedad de que él las respondiera. En cambio, sentía una suave aceptación, una comprensión de que, aunque nunca las leyó, su amor siempre estuvo presente. El duelo, que Elena había evitado durante tantos años, ahora la envolvía, pero de una manera menos abrumadora de lo que temía. Con la última carta de Marcos en sus manos, la última prueba de que él nunca la abandonó por elección, Elena finalmente comenzó a aceptar lo que había sucedido. La tristeza seguía allí, pesada como una piedra en su pecho, pero también había una paz inesperada que acompañaba ese dolor,
sabía que Marcos la amaba y que, en sus últimas palabras, había dejado una parte de sí que nunca se perdería. Cada día que pasaba, Elena sentía que la aceptación se volvía más real. Ya no esperaba escuchar los pasos de Marcos en la puerta, ni corría hacia el buzón con la esperanza de una respuesta. Ahora, sabía que las respuestas estaban en su corazón y en los recuerdos que guardaba. Y sobre todo, estaban en las palabras que él dejó en la última carta. Elena decidió guardar todas las cartas que escribió en una caja de madera que antes usaba para guardar los objetos más preciados de la infancia de Marcos. Cada vez que colocaba una carta dentro de la caja, sentía que estaba cerrando un ciclo. No era un adiós, sino un tributo al amor que siempre existió entre ellos. Con la carta final de Marcos guardada con cuidado, cerró la caja, sabiendo que, aunque él estuviera físicamente ausente, su espíritu y sus palabras siempre estarían presentes en su vida. La aceptación, aunque dolorosa, trajo a Elena una especie de paz. Finalmente, se permitió vivir el duelo que había reprimido durante tanto tiempo. Y al hacerlo, encontró consuelo en la certeza de que el amor que compartió con Marcos nunca sería borrado, incluso con la distancia de la muerte. El duelo de doña Elena, aunque todavía presente, comenzó a transformarse. Con el paso de los meses, el dolor agudo dio paso a una sensación más suave de aceptación, y se dio cuenta de que podría honrar la memoria de Marcos de una manera diferente. Las cartas que escribió durante tantos años, y que antes eran una manifestación de su añoranza y esperanza, ahora parecían contener algo más. Eran un testimonio del amor inquebrantable, del cuidado y la resiliencia de una madre que nunca dejó de creer en su hijo. Fue en una mañana tranquila, mientras leía por última vez las cartas que había guardado, que Elena tuvo una idea. Si esas palabras habían sido su consuelo durante los años de espera, tal vez también pudieran consolar a otras personas. Tal vez, al igual que ella, otras madres, padres, hermanos e hijos estaban lidiando con la pérdida y el duelo, sintiéndose solos en su dolor. Elena sabía lo que era sentir el peso de una ausencia y comenzó a preguntarse, ¿podría usar su propia experiencia para ayudar a los demás a sobrellevar ese dolor? Determinada, decidió que ya no podía vivir solo en la soledad de su hogar. Con el tiempo, comenzó a visitar a familias de la comunidad que habían perdido seres queridos. Mariana, siempre atenta, supo de una familia cuya hija había fallecido recientemente y sugirió que Elena hiciera una visita. Al principio, Elena dudó. El duelo es un dolor íntimo, y temía ser intrusiva, pero pronto se dio cuenta de que su gesto no sería una invasión, sino una oferta de consuelo, algo que ella, durante tanto tiempo, había deseado encontrar en alguien. Su primera visita fue a una mujer que había perdido a su esposo en un accidente repentino. Cuando llegó a su casa, Elena llevó un pastel, el mismo que solía preparar en los cumpleaños de Marcos. Se sentaron juntas en la mesa, en silencio al principio, pero pronto Elena comenzó a hablar suavemente sobre lo que ella misma había pasado. No forzó la historia, pero la trajo con delicadeza, permitiendo que la otra mujer sintiera que no estaba sola en su dolor. Desde ese día, las visitas de Elena se volvieron regulares. Poco a poco, su presencia pasó a ser esperada por varias familias que conocían su historia. No ofrecía soluciones mágicas, ni intentaba alejar el sufrimiento que esas personas sentían. En cambio, ofrecía su compañía, sus oídos, y cuando sentía que era el momento adecuado, compartía algunas de sus cartas, las que había escrito para Marcos durante los años de espera. Sus palabras, antes llenas de añoranza, ahora se usaban para consolar a otros corazones, que se veían reflejados en ellas. Elena también comenzó a escribir nuevas cartas, pero ahora eran para esas familias en duelo. En sus visitas, siempre llevaba una carta escrita a mano, donde ofrecía palabras de aliento y empatía, como si estuviera enviando un mensaje a un amigo de toda la vida. En esas cartas, hablaba sobre el proceso de aceptación,
sobre la importancia de permitirse sentir el dolor y al mismo tiempo encontrar un camino para seguir adelante. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia, pero también la ligereza de la compasión. El impacto que Elena causaba era silencioso, pero poderoso. Para muchos, se convirtió en un faro de esperanza, alguien que, habiendo vivido el dolor más profundo, logró transformar su duelo en algo positivo, ayudando a otros a enfrentar sus propias pérdidas. Y en ese proceso, también encontró una nueva razón para vivir, no más en la expectativa de recibir algo a cambio, sino en la simple satisfacción de poder aliviar el sufrimiento de otro. Con cada nueva carta que escribía, con cada familia que visitaba, doña Elena sentía que estaba cumpliendo algo más grande que su propia historia. El amor que sintió por Marcos, y que nunca disminuiría, ahora fluía a través de sus palabras y acciones, tocando vidas de maneras que nunca imaginó. El duelo, que antes la consumía, se había transformado en una fuente de fuerza y empatía. Doña Elena sabía que el vacío dejado por la ausencia de Marcos nunca sería llenado, pero eso no significaba que tuviera que vivir en la oscuridad. En cambio, encontró una manera de compartir su luz, y al hacerlo, trajo un poco más de paz, tanto para los demás como para sí misma. El tiempo pasó, y el duelo de doña Elena, antes una carga pesada y silenciosa, comenzó a transformarse. Aunque el dolor por la pérdida de Marcos nunca desaparecería, encontró una nueva forma de lidiar con esa ausencia. El amor que sentía por su hijo, mantenido vivo a través de las cartas que había escrito durante tantos años, ahora comenzó a encontrar un nuevo propósito. Doña Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos a su alrededor. Usaría su dolor y su experiencia para ofrecer consuelo a otras personas. Fue en una mañana de primavera, cuando las flores del campo alrededor de su casa volvían a florecer, que doña Elena se dio cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento. En su comunidad había otras familias que habían perdido a seres queridos, que como ella luchaban por lidiar con la ausencia y el vacío. Decidida a hacer algo por estas personas, Elena comenzó a hacer visitas, ofreciendo lo que más deseaba haber encontrado durante los años de duelo solitario: compañía, escucha y comprensión. Su primera visita fue a la casa de una mujer llamada doña Laura, que había perdido a su esposo recientemente. Doña Elena entró con pasos lentos y cuidadosos, respetando el duelo de su vecina. Se sentaron juntas, y Elena, con su calma y sabiduría, no forzó palabras ni consejos. Solo escuchó, dejando que Laura desahogara su dolor sobre las noches solitarias y el silencio que llenaba la casa. En ese momento, Elena supo que su papel allí no era curar el dolor de la otra, sino ser una presencia que compartiera el peso de esa carga. Con el tiempo, esas visitas se convirtieron en parte de la rutina de doña Elena. Iba de casa en casa, cada vez que escuchaba sobre alguien que había perdido a un ser querido. No importaba si era un padre, una madre, un hermano o un hijo. El dolor de la pérdida era universal, y Elena, que conocía ese dolor íntimamente, encontraba una manera de conectarse con esas personas, ofreciendo consuelo no en palabras vacías, sino en su presencia cálida y comprensión silenciosa. Además de las visitas, Elena comenzó a escribir cartas para esas familias. Inspirada por las cartas que había escrito para Marcos, usaba la misma dedicación y amor para escribir mensajes de consuelo. En cada carta, compartía partes de su propia historia, no para poner su dolor por delante del de los demás, sino para mostrar que entendía lo que estaban pasando. Sus palabras estaban llenas de empatía y esperanza, siempre recordando a las familias que, aunque el duelo fuera un camino solitario, no tenía que ser recorrido sin apoyo. Las cartas de Elena no eran cartas formales ni llenas de soluciones. Eran cartas que traían consuelo, como si cada línea fuera escrita con el corazón. Hablaba sobre la importancia de aceptar el dolor, de permitirse sentir la tristeza, pero también de encontrar pequeños momentos de paz y alegría
en los recuerdos de los que se fueron. En sus palabras, había una belleza simple, una sabiduría adquirida con el tiempo y la experiencia de vivir el duelo. Poco a poco, las cartas de doña Elena se extendieron por la comunidad. La gente empezó a esperarlas como un alivio en medio del dolor. Algunas familias guardaban las cartas como tesoros, releyéndolas en momentos difíciles, sintiendo el consuelo en las palabras amables de aquella señora que, con su propio dolor, había encontrado una manera de traer alivio a los demás. El acto de escribir para los demás, de ofrecer consuelo y presencia, también trajo una sanación para doña Elena. Lo que antes era un duelo silencioso y solitario, ahora se transformaba en una misión de amor. No solo había perdido a un hijo, había encontrado una nueva forma de mantener vivo el legado de Marcos. Cada carta escrita, cada visita realizada, era una forma de honrar el amor que siempre sintió por él, y de garantizar que ese amor continuara impactando el mundo a su alrededor. Así, doña Elena siguió adelante, no con el peso de un dolor que la paralizaba, sino con la fuerza de alguien que encontró un propósito mayor en medio del sufrimiento. Y en cada palabra que escribía, en cada familia que consolaba, sabía que estaba haciendo algo que Marcos habría admirado. Había transformado su duelo en una corriente de compasión que tocaba a todos a su alrededor, creando un legado de amor que nunca sería olvidado.